Hoy vamos a inaugurar una nueva sección en el canal en la que vamos a recordar equipos que merecen ser recordados en la historia del fútbol francés, y hoy toca el Montpellier de 2012. ¡Vamos allá! ¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol francés, bienvenidos y bienvenidas a su casa, donde tenemos la mejor información del fútbol galo. Y hoy teníamos que inaugurar una nueva sección en la que vamos a recordar a equipos que merecen ser recordados en la historia del fútbol francés, y no es otro que el Montpellier de 2012, ese equipo que nos enamoró a todos, que marcó un antes y un después en la historia del fútbol francés, porque fue el año en el que el PSG fue comprado por el Nasser Al-Khelaifi, por el KSI, por el grupo Qatar Sport, y obviamente el Montpellier fue el equipo que se levantó, que se rebeló contra la aristocracia, contra el dinero, y que fue un equipo muy particular porque ganó la Liga Francesa prácticamente haciendo un milagro, y hoy tenemos que recordar ese equipo con Ander Cotorro. Pues como decíamos, hoy vamos a tener a un nuevo invitado en el canal. Lo habíamos mencionado en el principio del vídeo, nosotros que Ander Cotorro, colaborador del Desmarque, un periodista que sabe bastante del Athletic de Bilbao, pero también de fútbol francés, y hoy él fue el quien me propuso esta sección de equipos olvidados del fútbol francés, así que bienvenido, Ander, al canal. Muchas gracias, Andrés, encantado de estar aquí. Y hoy, bueno, vamos a hablar de ese Montpellier. He dicho al principio del vídeo que marca un antes y un después esa liga, ¿no? Porque era una liga francesa que estaba muy igualada, sobre todo con 4 campeones en 4 años, una competición francesa que parecía que iba a ser de las más competitivas e igualadas de todo el continente europeo, pero llega el PSG, llega Nasser Al-Khelaifi, que rompe prácticamente el mercado de fichajes, aunque esa fue la última liga antes del dominio espectacular que ha tenido el conjunto parisino en Francia. Es que llegó con una apuesta muy fuerte por hacer fichajes de renombre y gastándose mucho dinero. Por ejemplo, se dejaron 40 millones de euros en Javier Pastore, también ficharon jugadores que lo venían haciendo bastante bien y armaron un equipo bastante competitivo, pero que no pudo aquel primer año con el Montpellier, aunque luego sí que terminó montando ese dominio que ha durado hasta ahora prácticamente todos los años. Sí, bueno, pues para empezar, para poner en contexto, primero hay que analizar a un personaje histórico, ¿no? de aquel Montpellier, Louis Nicolin, presidente que llegó en 1974. Él tenía una empresa de basuras en Francia. Al Montpellier lo hizo un equipo importante, ganando una Copa de Francia. De hecho, es un equipo extraño el Montpellier, porque su máximo goleador es Lagon Blanc, que era medio centro ofensivo central. Pero bueno, él lo que quería era hacer un equipo competitivo, lo hizo. El Montpellier se convirtió en un equipo asiduo a estar entre los 10 mejores clasificados de la Liga Francesa, y un presidente peculiar, pues sobre todo porque cuando gana la Liga Francesa el Montpellier se tiñe el pelo de rojo. También fue a celebrar una victoria al McDonald's, en un claro desafío al dinero, a las clases dominantes que eran la del Paris Saint-Germain, y un presidente que yo creo que coleccionista de camisetas también. Neymar, cuando él falleció hace 2 años, donó la camiseta. En cada partido bajaba al campo a intercambiar camisetas con el mejor jugador del equipo rival, y un presidente peculiar con el que no se puede entender la historia de Montpellier sin él, ¿no, Ander? Es que esa imagen que tú comentas de él con el pelo teñido a modo de cresta celebrando el título de liga es muy llamativa y te deja ver un poco que era un personaje, una persona especial de estas que no suelen acostumbrar, pero que en cierto modo sí que tuvo esa habilidad para llevar al Montpellier en prácticamente pocos años. Primero ascenderlo, primer año tenerlo muy cerca de las posiciones altas, el segundo consolidarlo y luego ya el tercero ganar ese título de liga histórico, además de la colección de camisetas que has comentado en más de una ocasión por Twitter, que es una cosa tremenda, vamos. O sea, tiene ahí, ya me gustaría a mí tener una colección de camisetas como tenía Louis Nicolin. Sí, obviamente un personaje carismático, uno de los presidentes más carismáticos de la historia del fútbol francés, pero primero hay que poner en contexto esta situación, ¿no? Porque llega Nasser Al-Khelaifi al PSG y rompe el mercado, porque si hacemos la comparación entre Montpellier y PSG, al Montpellier obviamente nadie le ponía ni entre los 5 primeros clasificados en las apuestas, pero claro, uno compara lo que se gasta un equipo y lo que se gasta otro. El PSG en aquella temporada se gasta en el mercado de fichajes 107 millones, solo vende por 9, o sea que tenía un déficit de 97 millones, que yo el fair play financiero, si ya existía en aquella época, le habría castigado bastante. Y fichajes muy importantes, ¿no? Javier Pastore, Thiago Motta, Kevin Gameiro, Mohamed Sissoko, Jeremy Menet, Blaise Matuidi, Maxwell, Bissebat, Alex. O sea, jugadores muy contrastados, ¿no? Y lo comparas con el Montpellier, que solo hace 3 fichajes. O sea, fíjate, Henri Bedimo es el único jugador por el que gasta dinero, que son 2 millones, procedente del Lens. Es verdad que luego se convierte en una pieza indispensable en el lateral izquierdo. Vitorino Hilton llega del Olympique de Marsella, ya veterano, sigue jugando con 41 años, pero es un central que aporta experiencia. Y Jonathan Zinan, que tampoco fue muy importante en aquella liga, pero claro, uno compara lo que gasta el PSG con lo que gasta el Montpellier, es una absoluta barbaridad la comparación.
Es que es un contraste muy fuerte, porque el PSG lo que hace es una apuesta muy fuerte por jugadores que vienen haciéndolo bien en el campeonato liguero, como es Kevin Gameiro, Blaise Matuidi, incluso jugadores ya contrastados en Europa, como puede ser Maxwell, que venía del Barcelona, que venía de ganar la Champions con el Barcelona, y lo comparas con lo que fichó el Montpellier, que era un equipo que tenía una plantilla de jugadores que lo venían haciendo medianamente bueno. Pues sí, Giroud había metido goles en el Tours, pero tampoco venía explotando, y al final sí que contrasta mucho ese poderío económico que tenía el PSG con el Montpellier, que era un equipo, digamos, modesto, aunque luego acabó dando la sorpresa que nadie se esperaba que ocurriera en aquella temporada. Bueno, el de Maxwell, es que fíjate, el fichaje de Maxwell y el de Thiago Motta llegan en el mercado de invierno y no consiguen ganarle la liga al Montpellier, porque cuando llegan ellos, hay que mencionar un poquito cómo va la temporada. El PSG pues tenía a Antoine Koumbaré de entrenador, el Montpellier a René Girard, y con Koumbaré, pues a pesar de que en Liga las cosas estaban yendo muy bien, porque el equipo iba líder, el equipo parecía que funcionaba un poquito, ese centro del campo con Matuidi llegando, con Menez en la banda, con Pastore de media punta, pues en Europa pues hay una debacle, ¿no? El equipo no entra en 16avos de Europa League, acaba eliminado, un desastre, me acuerdo, en París contra el Salzburgo, y a que la IFI pues decide largar a Koumbaré y ficha a Carlo Ancelotti, un entrenador pues conocido por perder sobre todo ligas que tiene prácticamente en el bolsillo, y a partir de ahí empieza un poco la debacle, ¿no? Porque el Montpellier es verdad que acaba la primera vuelta, es segundo clasificado, pero poco a poco se empieza creyendo que puede batir a este conjunto parisino. Sobre todo hay dos partidos que marcan un poco la temporada del Montpellier, como fue el partido de ida contra el PSG en la Mosson, que llega el Montpellier líder y el PSG como segundo y le pasa por encima, le gana 0-3, dominando, dejando muy claro que es un equipo tremendamente superior. Y luego está el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes, un partido que va ganando incluso 1-2 el Montpellier, que va muy ofensivo, muy valiente, con una propuesta de que de verdad se creen que pueden competirle al PSG, y acaba empatando el conjunto de Ancelotti en el prácticamente último suspiro, pero sí te deja muy claro que es un equipo que ya se lo empezaba a creer. Y luego ya llega el partido contra el Lille de la jornada 37, en la que, en un partido en el que eran dos equipos que se estaban disputando llegar con opciones a la última jornada, el Montpellier supo ir a ganarlo y acabó ganándolo con un gol de Aizpana al final, con Giroud, por cierto, haciendo la asistencia, aunque se estaba jugando el Pichichi, aunque al final creo que lo acabó ganando con bastantes goles. Empató con Nené en goles, se lo dieron a Giroud, no sé por qué, porque creo que tenía uno menos de penalti o algo así, o sea, se acabó llegando 20 fueron, ¿no? 21 Giroud, 21 Nené, o sea, fíjate que ahora mismo 21 goles a lo mejor es muy poco, dado el nivel de los futbolistas actuales, pero sí es cierto que el partido de París yo creo que fue el punto de inflexión definitivo, ¿no? Porque aquel día, como decías, en la Mosson no hubo rival, o sea, 0-3 fácil del PSG, se veía que aquel Montpellier, pues como pasó con el Atlético, con el Leicester, ya caerá, ¿no? Ya todo el mundo está esperando a que perdiera ya ese fuelle que parecía que no le llegaba en las jornadas finales, pero yo creo que más por ímpetu que por sistema, porque ese Montpellier era un equipo que, vamos a recordarlo ahora, defendía muy bajo, era un repliegue muy bajo, luego salía muy rápido al contragolpe, prácticamente en el centro del campo, con Estrada no había, o el centro del campo que tenía, que era muy físico, o Stambouli también incluso, o Saïhi, no eran jugadores que organizasen mucho, era un equipo muy directo, con balones a Giroud, para que Younes Belhanda cogiese la espalda a los centrales rivales, para que el delantero del Chelsea arrastrase mucho, pero un equipo que replegaba mucho y que prácticamente no tenía posesiones de juego, muy parecido a los campeones que hemos visto, por así decirlo, un milagro en los últimos años, quitando al Mónaco. El Leicester que ganó la Liga era un equipo que replegaba, que marcaba un gol muy rápido y se cerraba. El Atlético de Madrid del 1-0 ganó la Liga prácticamente por 1-0 un montón de partidos, y este Montpellier casi llega al 40% de victorias por la mínima, y prácticamente en el primer minuto, en los 10 primeros minutos se adelantaba y luego se cerraba totalmente, y era imposible ya casi doblegarle en el marcador. Era un equipo que defendía muy bien, que era muy sólido, tenía unos cimientos defensivos muy bien montados, y que luego sabía muy bien buscar las cosquillas a los rivales a la contra, o bien juego directo, como has comentado, a Giroud, y que a partir de ahí juegue Belhanda o Cabelá en aquella época que estuvo el jugador en la Copa de África, y luego también cargar mucho el área con el banda del lado en el que no se está atacando. Es decir, si voy la jugada por el lado derecho, que sea el extremo izquierdo, creo que era Utaka el que cargue el área, y si no, que sea Camarasis del lado contrario. Y al final son jugadores que acabaron marcando bastantes goles importantes. De hecho, Utaka marca el doblete que le hace campeón al Montpellier en Auxerre, y al final lo que tú comentas, un equipo que defensivamente lo importante era no encajar, y que luego tenía jugadores de arriba que tenían ese punto de acierto, como puede ser Giroud, que era capaz de rematarte un tractor si se lo mandabas y de meterlo en la portería rival. Sí, ahora tenemos las claves línea por línea, repasando el 11, pero yo me acuerdo de ese partido ante la Auxerre, que fue una tensión tremenda, porque la Auxerre estaba descendido ya, el equipo de Jean-Louis Valem, y el partido estuvo parado media hora, prácticamente, porque hubo tiro de bengalas en el campo, o sea, los ultras de la Auxerre estaban muy enfadados. Sí.
Y el partido duró una barbaridad, claro, no había campeón. El PSG había ganado su partido, estaba esperando a ver qué pasaba en ese Auxerre-Montpellier. Se empató el Auxerre y hubo momentos de mucha incertidumbre porque antes del descanso el equipo estaba muy nervioso en Montpellier, acabó ganando. Pero ya vamos a analizar esa línea por línea, ¿no? Las claves de este equipo, ¿no? Porque, bueno, si analizamos el equipo, casi ninguno de los jugadores que aquella temporada rindieron de maravilla han podido en su carrera pues relanzarla. O sea, no fue casi un nivel irreal como pasa en muchos equipos que acaban ganando la liga de forma milagrosa, ¿no? Por ejemplo, en portería estaba Jourdain, que no era mal portero, hizo una temporada yo creo, salvaje porque no le hemos vuelto a ver a ese nivel. Luego se acabó en el Nancy, pero es un portero que no va a ser recordado en la historia como un gran portero. O sea, dentro de 10 años igual nadie le recuerda ya. Pero bueno, en la línea defensiva estaban Bocali y Bedimo. Bocali, bueno, canterano de Marsella, que fue más o menos a lo largo de su carrera. Laterales muy largos Montpellier. Bedimo acabó en el Lyon y en el Marsella. Jugó a buen nivel en Marsella, luego en el Lyon no tanto. Pero bueno, luego tenemos en la línea de centrales a Yangambiwa y Hilton, que eran dos auténticas bestias, que no regalaban ni un balón. Yangambiwa quizá parecía que iba a ser un central con más proyección, fue internacional con Francia, y Vitorino Hilton pues ha quedado en el Montpellier, ha sido una absoluta leyenda porque con 41 años sigue jugando al fútbol, aunque quizá la decepción es Yangambiwa porque en el Newcastle y Roma esperábamos mucho de él, pero al final no ha llegado a ese nivel de Montpellier. De eso creo que no hay ninguna duda y que toda la gente que esté viendo este vídeo y que haya seguido un poco el fútbol francés está de acuerdo. Yangambiwa parecía un central muy poderoso físicamente, que era capaz de corregir muchos errores y que en las disputas era muy fuerte y se llevaba muchas precisamente por ese poderío, pero a lo largo de los años, en ese paso por la Roma, Newcastle, en el Lyon, te hemos leído a ti mucho en Twitter que es un jugador que no ha dado la talla y que, como has comentado, alcanzó un nivel irreal que en consonancia con la defensa del Montpellier no se ha vuelto a repetir, ni el portero ni los laterales que has comentado. Jourdain era un portero quizás un poco extraño, capaz de lo mejor y de lo peor, pero aquel año fue más lo mejor que lo peor, y al final una línea defensiva que no ha tenido recorrido a lo largo de los años, pero que aquel año era prácticamente infranqueable. Un auténtico muro, el muro de Montpellier lo llamaban en Francia, ¿no? Un equipo que, como hemos dicho, se adelantaba muy rápido y ahí prácticamente era imposible remontarle. Vamos con ese doble pivote, ya centro del campo, pues bueno, pues un centro del campo que, como hemos dicho, físicamente eran dos bichos, pero técnicamente no aportaban casi nada, ¿no? Porque, bueno, Saïki y Estrada eran dos mediocentros de mucho trabajo, de bregar muchísimo, de darle consistencia al equipo, pero es que ninguno de los dos, tras ese Montpellier, prácticamente han desaparecido del mapa. Pero sí es verdad que ese doble pivote, aunque es verdad que también entraba Estambulí a veces, pero ese Saïki y Estrada era un centro del campo que tenía muchísimos mimbres, aunque luego verá que estaba Aifaná, que quizá era un talento marroquí de mayor técnica, aunque también muy irregular, pero prácticamente eran jugadores de muchísimo trabajo y que no le hablaban prácticamente nada en transición ofensiva. Un poco lo que les pedía Reñillar, que era que estuviesen sólidos, que robasen balones, que trabajasen en el centro del campo y que cuando recuperasen jugasen con el que sabía hacer cosas, que puede ser Belhanda, quizás Aifana, como comentas, Cabelá, pero sí que era un centro del campo más de trabajo que no de creación. Luego ya se ocuparían los de arriba de finalizar las jugadas. Por ejemplo, Aifana tuvo solo 2 goles en la temporada, pero uno de ellos fue muy importante, que fue contra el Lille. Entonces, pues al final, un poco lo que se viene viendo en estos equipos, centrocampistas que solo tienen una cosa que la hacen muy bien, pero que es un poco irreal y que durante los años no consiguen mantener. No es N'Golo Kanté, que veías que hacía muchas cosas bien. Estos hacían 2, 3 cosas bien que servía para ganar la liga aquel año, pero no para tener, por ejemplo, una oportunidad en un club mayor. Sí, un equipo muy, muy pragmático. De hecho, es que de aquel equipo no salió mucho, prácticamente ninguno salió a un grande, salvo Giroud o Belhanda. Es que eso es, Giroud y Belhanda ya. Sí, Giroud y Belhanda. Luego tenemos, por ejemplo, la línea de 3 cuartos, que yo he puesto aquí a Camará y Utaka, que eran los extremos, no confundir a Utaka con aquel jugador nigeriano que pasó por la Premier durante muchos años. Y en la media punta, pues bueno, tenemos varias fases, ¿no? Porque, claro, al principio, Younes Belhanda era el titular indiscutible, pero como has dicho tú, se fue a la Copa de África, Cabelá ocupó su lugar y quizá eran los 2 jugadores con más calidad de aquel equipo. Es verdad que Belhanda, a mí me sorprendió muchísimo que se fuese al Dinamo de Kiev, tenía ofertas de equipos importantes y prefirió el dinero a ser un futbolista importante en una liga importante. Ahí ya ves el tipo de jugador que es por mentalidad. Totalmente. Y Cabelá, pues bueno, pues tuvo buenos tramos después de salir del Montpellier. En el Saint-Étienne en la temporada pasada parecía que recuperaba el nivel. Es verdad que el Marsella no tuvo un periplo muy prolífico, pero sí es cierto que si hay que destacar 2 jugadores eran ellos, por calidad se refiere. Luego tenemos a Utaka y Camará en bandas, que eran 2 futbolistas muy explosivos, pero que prácticamente por calidad se beneficiaban de un sistema muy marcado, ¿no? Sí, Utaka y Camará fue que tuvieron el año que les entraba todo y que si llegan a jugar la lotería les toca. Cabelá y Belhanda eran quizás los que más calidad tenían, sí que es verdad que eran muy inconstantes, quizás Belhanda llegaba a picos más altos de calidad, pero era más inconstante que Cabelá, y al final lo que tú has dicho es que es un jugador que se ve
prefiriendo una opción mejor económicamente que no una mejor deportiva cuando se marcha al Dinamo de Kiev. Pero sí que dejó detalles bastante buenos. Por ejemplo, recuerdo un gol acrobático de remate un poco de semichilena en el Velodrome. También alguna que otra acción que veías que era el que tenía ese talento diferente quizás en el equipo, que cuando se va a la Copa de África parece que se acaba el mundo para el Montpellier, y ahí aparece la figura de Cabela, que acaba siendo un poco el que le sustituye bien y acaba manteniendo al Montpellier en la parte alta, pero no hay ninguna duda que de los que, aparte de Giroud, los dos que mejor carrera han podido tener han sido Cabela y Belhanda. Pues hay que recordar que Cabela en aquella temporada estaba cedido por el Arles Avignon en el Montpellier, o sea que fue una cesión in situ en los últimos meses, en los últimos días de mercado, y fíjate lo que se convirtió. Estoy ahora repasando un poco el equipo, porque ahora vamos ya con Giroud. Era un equipo que tenía jugadores muy veteranos, ¿no? Por ejemplo, estaba Cyril Juan-Schaap en el centro del campo, 35 años tenía aquella temporada. También estaban jóvenes como Jonas Martin, que estuvo en el Betis, o Brian Davo, pero que no tuvieron casi protagonismo. También de Plagne, pero bueno, eran jugadores. Pero claro, tú estoy repasando el ataque y fíjate, es que no había suplente de Giroud. Estaba Geoffrey Derny, que no jugó prácticamente casi nada. También estaba Katze, pero es que no había ningún jugador que fuese suplente de Giroud. O sea, que si Giroud se lesionaba, no había recambio en el Montpellier. O sea, yo era un equipo que si perdía alguna de sus piezas clave, el equipo se desmoronaba por completo. Y luego, vamos a analizar ya a quizá la estrella de aquel equipo, que era Olivier Giroud, que había sido pichichi del Ligue 2 con el Tour, pero en su primera temporada en la Liga Francesa no había rendido muy bien el Montpellier y prácticamente era todo el sistema, ¿no? Era un jugador que te bajaba los balones, que te obligaba, que arrastraba centrales, que permitía a los compañeros llegar, que permitía a Belhanda ser más ese jugador tan letal que fue en aquel Montpellier. Pero claro, si hay que hablar de alguien de este Montpellier, era Olivier Giroud y Junior Belhanda, pero sobre todo el francés fue el delantero, el jugador que más carrera ha hecho de todos los mencionados. Al final, en estos equipos, el que marca un poco la diferencia más allá del talentoso es el que mete los goles, y en este caso ese era Olivier Giroud. Un Giroud que era quizás algo diferente al de hoy en día, con un poco menos de calidad a la hora de asociarse, de tirar paredes, aunque dejó bastantes acciones asociativas bastante interesantes, pero era un rematador, un jugador que era capaz de mandar adentro cualquier balón que le dieras, ya fuera a media altura, de primeras, controlando como fuera. Y luego, aparte, que tenía esa zancada que le permitía ganar algunas carreras. Por ejemplo, el gol de Ifana es una carrera que se pega él desde el centro del campo, ganando a los jugadores del Lille. Y ahora no es tanto jugador de carreras, es más estático. Pero sin duda es el punto diferencial de este Montpellier, que, como bien comentas, tuvo la gran suerte de que no se le lesionó ningún jugador importante, solo tuvo ese percance con la Copa de África de Belhanda, porque si se llega a caer alguna pieza del equipo, lo habrían notado muchísimo, porque, como has dicho, repasando la plantilla, es que era un equipo muy marcado en las posiciones, y si quitas un elemento se venía un poco abajo el castillo de naipes. Un equipo de 13 jugadores, porque claro, luego estaban Aifana o Cabela, que eran los que entraban en la segunda parte, y poco más. O sea, era un equipo muy limitado. Es un milagro esto. O sea, es que no. Porque claro, tú analizas otros, a lo mejor analizas otros equipos que han sido campeones de forma llegados, y a lo mejor tenía más efectivos, pero es que este Montpellier no tenía más. Era el 11 y 2 jugadores más de recambio. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Este Montpellier, que después de aquella liga no ha vuelto a ganar ningún título, se ha sentado en la zona media de la tabla. Quizá hay que pedirle un poquito más a este equipo, porque tiene mimbres para intentar pelear por entrar en Europa League. Pero bueno, Ander, en la primera sección de este canal te quiero agradecer por haberte pasado por aquí. Muchas gracias a ti. Repasaremos a muchos equipos de Francia, a muchos que están olvidados. Si queréis, a los suscriptores, algún equipo que queráis que recordemos, dejadlo en la tablita de comentarios, si lo haremos con total gusto. Así que bueno, pues hasta la próxima, y muchas gracias, Ander, por haberte pasado por este canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.